Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio que tenemos por aquí, muy interesante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos por aquí un cuadrado, dentro del cuadrado tenemos un cuarto de círculo, fíjense que estoy remarcándolo en este momento, es un cuarto de círculo. Y dentro tenemos un semicírculo y un círculo pequeño. Podemos sacar el área del cuarto de círculo y restarle estas dos áreas de aquí. Pero solo podemos sacar el área del semicírculo porque el círculo no tenemos ningún dato del círculo pequeño. Eso es lo primero que vamos a encontrar, el radio del círculo pequeño. Para ello vamos a borrar el área sombreada y al final vamos a devolverla para que se pueda visualizar cómo sacamos el área. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro del círculo pequeño hasta este punto tangencial donde se topa un lado del cuadrado con el perímetro del círculo. Trazamos esa línea lo más recto que podemos, ¿listo? Y esto de aquí es el radio del círculo, esto lo vamos a denominar R minúsculo. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro del círculo hacia abajo, fíjense. Vamos a trazar esta línea hasta acá abajo, hasta que tope la base del cuadrado. Entonces, si esto de aquí es R, esto de aquí también tiene que ser R. Muy bien. Ahora, vamos a trazar una línea desde este vértice del cuadrado hasta el punto que es el centro del círculo pequeño. De esta forma. Vamos a trazar una línea. Y fíjense que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Muy bien. Y vamos a ver cuánto mide esta hipotenusa de aquí. Hasta aquí no sabemos cuánto mide, pero sabemos que desde aquí, desde el centro del círculo, hasta aquí, si extendemos esta línea de aquí, la hipotenusa la extendemos, vamos a extenderla hasta acá. Entonces la extendemos hasta aquí, fíjense. Esto de aquí también va a ser R, porque es el radio del círculo pequeño. Y la medida desde aquí hasta acá van a ser 2 centímetros. ¿Cómo lo sabemos? Porque desde aquí hasta acá son 2 centímetros. Y este es el radio del cuarto de círculo. Así que desde aquí hasta cualquier parte del perímetro debe medir 2 centímetros. Por lo tanto, esta parte de aquí, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, va a medir 2 menos esta parte de acá, que mide R. Fantástico, tenemos este lado del triángulo y tenemos la hipotenusa del triángulo. Ahora debemos encontrar este lado del triángulo, pero sin utilizar estos dos lados más. Entonces vamos a trazar ahora una línea desde el centro del círculo pequeño hasta el centro del semicírculo y de nuevo se nos forma otro triángulo rectángulo. Fíjense que es este triángulo que está en verde, que lo acabo de dibujar. ¿Cuánto medirá esta parte? Vamos a ver. Desde aquí, desde el centro del círculo hasta acá es el radio del semicírculo. Como el círculo tiene un diámetro de 2 centímetros, entonces la mitad de 2 pues es 1. Esta parte de aquí va a medir 1 centímetro, ¿sí? Y esta parte de aquí va a ser el resto, ¿no? Entonces todo esto sería 2 menos R, es decir, todo esto mide 2, menos esta parte de aquí que mide R y menos esta parte de aquí que mide 1. Entonces menos 1. ¿Cuánto nos queda entonces? 2 menos 1 es 1, menos R. Eso mide este cateto de aquí del triángulo rectángulo verde. 1 menos R. Fantástico, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. Esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí, va a medir 1, ¿sí? Porque es el radio del semicírculo. Y desde aquí hasta acá mide R. Entonces toda esta hipotenusa mide 1 más R o R más 1, que da igual. Y ahora sí podemos sacar este lado del triángulo. Ya vamos a ver por qué nos sacamos con estos datos y tuvimos que utilizar otros datos. Después, en el siguiente paso, les indico por qué hicimos esto. Entonces vamos a utilizar Pitágoras en este triángulo de aquí para encontrar este lado de acá, que lo vamos a denominar A. Entonces Pitágoras nos dice que cualquier lado de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de
la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. El otro lado lo vamos a llamar B. Muy bien, entonces tenemos que A, que es el lado de este triángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a dejar esto por aquí. La hipotenusa de este triángulo verde es R más 1. Entonces ponemos R más 1 y esto al cuadrado. Menos el otro lado del triángulo. El otro lado es este lado de aquí que mide 1 menos R. Entonces nos queda 1 menos R y también al cuadrado. Fantástico. Tenemos dos binomios al cuadrado. Vamos a desarrollarlos. Entonces tenemos la raíz cuadrada de este de aquí. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado es R cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 por R por 1 es 2R. Más el segundo término al cuadrado es 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. Así que podemos dejarlo así. Menos es este menos de aquí. Abrimos paréntesis. Y desarrollamos este binomio cuadrado. El primer término al cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1. Menos el doble producto del primero. Entonces 2 por 1 y por R. 2 por 1 por R me da 2R. Y más el segundo término al cuadrado, pues que es R. Entonces más R al cuadrado. Fantástico, ya tenemos por aquí. Ya hemos avanzado. Y vamos a ver, tenemos a R cuadrado, la raíz cuadrada, fíjense, de R cuadrado más 2R más 1. Y este menos va a cambiar todos los signos que están dentro del paréntesis. Menos por 1 me da menos 1. Menos por menos me da más 2R. Y menos por más me da menos R cuadrado. Y podemos notar pues que por aquí tenemos términos semejantes. Esta R cuadrada con esta menos R cuadrada se eliminan. Este 1 con este menos 1 se eliminan. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que A va a ser igual a 2R más 2R es 4R. Muy bien. Entonces podemos sacar la raíz cuadrada de 4 y dejarlo fuera de la raíz. Nos queda 2 y dentro de la raíz nos va a quedar R. Fantástico, hemos encontrado ya en un lado de este triángulo que necesitábamos, del triángulo rojo. Mide 2 raíz cuadrada de R. Vamos a borrar esto y vamos a escribir 2 raíz cuadrada de R. Muy bien. Ahora, como ya sabemos cuánto mide este lado, podemos borrar esto para poder continuar, porque si no, no me va a alcanzar pues el espacio. Vamos a borrar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Pitágoras, fíjense, en el triángulo rojo. Vamos a utilizar Pitágoras aquí en este triángulo rojo. Entonces, Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Vamos a ver qué es la hipotenusa en este triángulo rojo. Es 2 menos R. Ponemos entre paréntesis 2 menos R y esto al cuadrado. Igual a un lado al cuadrado. Puede ser este lado, puede ser este lado, no pasa nada, cualquiera de los dos. Yo voy a poner este lado de aquí. 2 raíz cuadrada de R al cuadrado. Más B al cuadrado. Ponemos este lado de acá, entonces sería R al cuadrado. Muy bien. Por aquí tenemos un binomio de nuevo al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 2 al cuadrado, que nos da 4. Menos el doble producto del primer término por el segundo término, que es R. 2 por 2 me da 4 y por R, 4R. Vamos a anotarlo, 4R. Y luego el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Muy bien. Tenemos por acá 2 al cuadrado, que es 4. Raíz cuadrada de R al cuadrado, este 2 se elimina con el índice de la raíz y simplemente me queda R. Más R al cuadrado. Muy bien. Por aquí tenemos términos iguales en ambos lados de la igualdad, así que podemos eliminarlos. Este R cuadrado se puede eliminar con este R cuadrado. Y tiene todo el sentido porque si pasara este R cuadrado acá, me quedaría negativo y con este positivo pues se eliminan. Ahora, nos queda entonces, de este lado vamos a dejar este 4 y del lado derecho, fíjense, nos queda 4R y este menos 4R vamos a pasarlo al lado derecho de la igualdad o vamos a dejarlo en el lado derecho de la igualdad. Como es menos, acá nos va a quedar como más 4R. Nos queda 4 igual a 4R más 4R, 8R.
Despejando R nos queda 4 sobre 8 igual a R. Este 8 pasa a dividir, ¿no? Por aquí tenemos la cuarta 1 y la cuarta 2. Así que ya sabemos cuánto mide R. R mide 1/2. ¿1/2 de qué? Pero estábamos hablando de centímetros, entonces esto va a ser centímetros. Podemos poner 1/2 centímetros o 0,5 centímetros si quieren dejarlo expresado como decimales. Yo lo voy a dejar escrito como fracción. Ahora sí les voy a explicar por qué no utilizamos estos dos datos para sacar este lado de aquí. Porque si sacamos con estos dos datos el lado de aquí, cuando hagamos esto de aquí, utilicemos Pitágoras de nuevo, simplemente nos va a dar una igualdad, nos va a dar 0 igual a 0. Y pues esto no nos sirve de nada. Es como despejar una ecuación y volver a poner el mismo número en la misma ecuación. Entonces no nos sirve de nada. Lo que necesitamos es encontrar este lado, pero de otra forma, para poder ingresar este dato dentro de este triángulo de acá y poder encontrar R. Entonces ya tenemos por aquí R. Ahora, si ustedes hubiesen querido, pudieran haber sacado con estos dos datos este valor de aquí, pero hubiesen tenido que ingresar estos valores de acá, aquí, para poder encontrar la R, que también pues nos iba a salir 1/2. Entonces de esas dos formas hay cómo realizarlo. Ahora, ya que tenemos pues el radio de nuestro círculo, vamos a devolver el área sombreada. Entonces tenemos por aquí que el área sombreada va a ser igual, área sombreada es igual al cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar así, área de un círculo sobre 4. Esto es un círculo, no es un 0. Entonces esto es la simbolización de un cuarto de círculo, menos el área de este semicírculo, es decir, el área de la mitad de un círculo, que lo vamos a simbolizar así, y menos el área del círculo pequeño, el área de un círculo pequeño pero completo, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Esto es, vamos a poner con R minúscula, pi por radio al cuadrado. Esto de aquí es el área de un círculo completo. Como estamos hablando de un cuarto de círculo, tenemos que dividir para 4. Aquí lo mismo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, como es la mitad de un círculo, dividido para 2. Y aquí, como es un círculo completo, aunque sea pequeño, pues es pi por radio al cuadrado. Muy bien, ahora solo tenemos pues que reemplazar datos. Por aquí tenemos pi y el radio del cuarto, fíjense, de este cuarto de círculo grande es toda esta parte de aquí, 2 centímetros. Solo vamos a anotar el 2 y al final vamos a poner las unidades. 2 al cuadrado y esto sobre 4 menos, por aquí tenemos pi por el radio de la mitad del círculo, es decir, de este semicírculo. ¿Cuál es el radio? Es 1 centímetro. Solo vamos a anotar el número al cuadrado sobre 2 menos pi y por el radio del círculo pequeño. El radio del círculo pequeño lo tenemos por aquí, es 1/2. Vamos a anotarlo por aquí, 1/2. Y esto de aquí está también al cuadrado. Todos los radios son al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual. 2 al cuadrado es 4. Sobre 4 pues puedo simplificar este 4 con este 2 al cuadrado. Nos queda simplemente pi. Menos. Por aquí tenemos 1 al cuadrado que es 1. Por pi es pi. Entonces nos queda pi sobre 2. Pi medios. Menos. Por aquí tenemos 1 al cuadrado que es 1. Y 2 al cuadrado que es 4. Entonces nos queda pi por 1 que es pi. Y en el denominador nos queda 4. Muy bien, casi hemos logrado obtener la solución. El área sombreada va a ser pi menos pi medios, es pi medios positivo. Y pi medios positivo menos pi cuartos es pi cuartos. Fantástico, hemos encontrado ya la solución y estos son centímetros al cuadrado. Ya hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Este es el área sombreada de nuestra imagen o de nuestro gráfico. Ahora, si desean, pues podemos anotarlo por aquí. Podemos anotar también el área sombreada en decimales, que nos da aproximadamente, entonces tenemos que poner por aquí aproximadamente 0,78 centímetros cuadrados. Y ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio.
Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.